es tu tema, Marce, es tu tema. Al doctor Jorge Hefner, es doctor en bioquímica, especialista en inmunología, profesor adjunto del Departamento de Microbiología, Parasitología, Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y también es investigador del CONICET. Así que nada mejor que recibirlo, darle la bienvenida y bueno, tu tema, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá las rubias que estamos deseosas de saber qué piensa usted, doctor, de las vacunas. Mirá, realmente yo soy muy optimista en cuanto a las vacunas. Hoy por hoy hay 12 vacunas que están en lo que es el candelero internacional, que ya han pasado fase 1, fase 2, y están transitando avanzadas en la fase 3, donde se prueba efectividad. Ya han demostrado, y estamos hablando de decenas de miles de personas que se han vacunado, han demostrado que son seguras y están demostrando en las últimas 3 semanas por las comunicaciones que tienen que ver con el primer periodo de la fase 3, que son muy efectivas también. Doctor, usted escuchó que hace poco, no sé si ayer o antes de ayer, por una cuestión al azar, la de AstraZeneca se descubrió que con menor dosis daba más inmunidad. Sí, lo que se demostró básicamente que fue un error. Pero lo que me inquieta es que fue un hallazgo al azar, no es que fue un hallazgo estudiado y buscado. Al azar ocurrió que se dieron cuenta que las pacientes que habían recibido menor dosis por una equivocación, tal vez, tenían más inmunidad que los que habían recibido la dosis más alta. Sí, vamos a ver. En los dos grupos, que como vos mencionás, no hubo ningún problema con la seguridad. Sí. No hubo efectos tóxicos, la gente lo más bien vacunada. Lo que se demostró básicamente es con el primer protocolo, que eran 2 dosis completas, separadas por 3 semanas, había un índice de eficiencia de la vacuna que estaba entre el 60 y el 70%, y con media dosis en la primera inoculación y dosis completa, pasaban a un 90%. ¿De acuerdo? Eso puede explicarse. Ahora, el error fue absolutamente casual, ¿sí? ¿Sí? Fue una cosa así, pero eso en todo caso pasa en la ciencia. Hay cosas que no conocemos. Pero segundo, que va a haber posiblemente más efectividad de la que originalmente ellos pensaban también. Y estamos hablando de niveles de efectividad en todos los casos, de entre un 70 y un 90% a un 95%, como fue Pfizer y Moderna. Y todas esas son muy buenas noticias. Lo que pasa es que la de Pfizer y la Pfizer Moderna, la incomodidad de tener que tener a menos 70 grados el mantenimiento de las dosis es complicado. Es complicado para un país como Argentina y muchos países que están subdesarrollallados. No digo Argentina, pero otros países. Es correcto lo que decís. Pfizer requiere menos 70 grados, Moderna requiere menos 30 grados. Ahora, y el resto menos 2. Menos 2, según, si Sputnik viene liofilizada, va a poder ser a 4 grados, que es una heladera convencional. Nosotros también hay infraestructura en la Argentina. Es decir, yo estoy en un laboratorio de investigación y tenemos 10 freezer de menos 70. Es decir, que nosotros, todo el sistema científico, el sistema hospitalario, para lo que se pretende que es que de Pfizer llegarían 900.000 dosis, podríamos adecuar el sistema para un correcto almacenamiento de este número discreto de dosis, porque la mayoría vendrían hoy por hoy de Sputnik en enero, varios millones, y de Oxford AstraZeneca en marzo o abril. Y de la vacuna Sputnik, de la rusa, doctor, que es un poco más controvertida, ¿usted nos puede hablar un poquito de la vacuna rusa, por favor? Sí, la vacuna rusa es controvertida, pero más por la raigambre política, por Putin, etcétera, que por la propia estructura. Bien. El instituto que la creó y que la desarrolló es un instituto que viene trabajando hace 80 años con este tipo de estructuras. Y en realidad la vacuna rusa es muy parecida a Oxford AstraZeneca, es muy parecido a una china que es CanSino, es muy parecido a la de Johnson Johnson, que comienza esta semana la fase 3 en Argentina, porque es todo un diseño que se basa en adenovirus en el cual se le inserta un gen.
Así que no va a haber problema. Entonces, el mundo político, las simpatías o antipatías con Putin, pero va a ser igualmente segura y se han visto ya los datos. Es decir, que la presentación sí fue desprolija, pero en cuanto a seguridad y eficacia, yo creo que va a ser comparable con las demás vacunas. Y yo le pregunto, si es la misma que AstraZeneca y la misma que la China, ¿por qué le parece que Argentina eligió como predominante a la rusa versus otras? No, que no eligió como predominante. No, yo sé que también se compró de AstraZeneca, sí, hay lotes de ambas, pero ¿por qué es tan rimbombante el tema con Rusia? Porque el asunto es... ¿Es económico? No, es de con qué celeridad llegan los primeros millones de dosis. Tiene que ver con eso. Oxford AstraZeneca hasta marzo, no, la producción de Oxford AstraZeneca para Latinoamérica se hace en Argentina. Sí. Tiene que ir todo a México y se distribuye para el Cono Sur, para acá. Llegan a la Argentina en marzo-abril. La otra que es Pfizer comprometió solamente 900.000 dosis porque Estados Unidos y Europa compraron centenares de millones de dosis, lo mismo como Moderna. Así que hoy por hoy, en millones de dosis, lo que podría llegar al país es Sputnik. Y la estructura de la vacuna es tremendamente similar a estas tres que mencioné antes. Así que yo me quedaría tranquilo al respecto. Me daría lo mismo, si vos me decís mañana Oxford AstraZeneca puede mandar 30 millones de dosis en enero, me daría exactamente lo mismo. Oxford AstraZeneca y Sputnik. Pasa que Oxford AstraZeneca no llega. Y la amenaza que tenemos en la Argentina, básicamente viendo el espejo de Europa y Estados Unidos... Es que en marzo tengamos una segunda ola. Y esa es una cosa que nos debe preocupar mucho. Y dígame, doctor, ¿a usted le preocupa lo que pasó el día jueves con el velorio de Maradona? Mira, absolutamente. Toda concentración de gente, sea de un lado o del otro, sea por Maradona, que yo prácticamente lo idolatro totalmente, en lo personal, creo que es francamente perjudicial. Creo que tanto el velorio de Maradona como las concentraciones a favor o en contra del gobierno se tendrían que hacer en este escenario de una modalidad virtual, más allá de las simpatías o antipatías de cada uno. Clarísimo, clarísimo, doctor. Volviendo a la vacuna, ¿con qué porcentaje de gente vacunada de la población podríamos decir estaremos seguros de no tener la segunda ola? No, el asunto es que no estamos llegando a ese porcentaje el porcentaje ese es lo que nosotros llamamos inmunidad de rebaño. La ¿60%? 60, 70%. Es entre no 60 llegamos. y 70%. No, porque nosotros, digamos, podríamos llegar en el verano, transcurriendo febrero, marzo, básicamente a la cobertura. Primero, de aquellos pacientes que van a sufrir más si se pescan la infección, mayores de 65 años o menores, pero que arrastran comorbilidades. Y después se va a cubrir también, cosa que me parece correcto, al personal de salud y al personal de enseñanza. Pero claro, con eso... Y fuerzas de seguridad, y fuerzas de seguridad también. Con eso no estamos llegando al 60-70%, estaremos llegando al 15%. A decir, entonces, no tenemos que relajar las medidas de precaución, higiénica, distanciamiento, uso de barbijo, en absoluto. Claro, y las reuniones sociales, ¿no? Absolutamente. Que todo sea al aire libre, sobre todo ahora que viene fin de año, que vienen las fiestas, tratar, por lo menos. Hay gente que no puede, que no tiene esa posibilidad, pero bueno, abrir ventanas, ventilar mucho los ambientes, ¿no es cierto? Absolutamente ahora, de acuerdo. Una última pregunta. Si alguien que tiene más de 65 años y no tiene ninguna enfermedad preexistente y quiere vacunarse, ¿se va a poder o no se va a poder? ¿Cómo es el sistema? La vacunación va a ser, primero, de orden voluntario. Sí. Y segundo, depende de los millones de dosis que lleguen. Yo te doy un ejemplo solo para que veas la dramática diferencia. Si vos tomas una persona de 30 años, la posibilidad de que al infectarse curse un cuadro severo, con neumonía, compromiso de oxígeno, etcétera, de 30 o 40 años es del 0,2%, 0,3%. Una persona de arriba de 70 años es del 15%, muchísimo más. Entonces, obviamente, yo creo que se va a empezar por las personas mayores de 70 años y después se va a ir bajando un poquito, claro, dependiendo del número de dosis, y considero que es una estrategia lógica. Lógico. A nivel país. Y si usted tuviera todas las vacunas a disposición, usted,
¿Con cuál se iniciaría, Darlene? ¿Cuál sería su elección? Yo te digo con total sinceridad, no creo que una vacuna sea mejor que otra. E incluso, tanto se habla de Pfizer y Moderna, que son excelentes vacunas, sin duda con origen en Estados Unidos. No hay antecedentes en el mundo y en toda la historia de la humanidad de vacunas a RNA. Entonces, digamos, creo que todas son buenas, incluso Pfizer y Moderna también, pero yo no tendría ningún problema en darme la rusa, la china, etcétera. Creo que son instituciones serias en lo científico, más allá del manejo político que se puede hacer. Me daría cualquiera. Usted es cosmopolita, está con todos. No, que conozco los lugares, conozco el desarrollo y conozco la estrategia. No son vacunas particularmente complicadas, porque este virus tiene un aspecto flojo, muy bueno para nosotros, que escapa poco en la respuesta inmune. No es como el virus HIV, escapa poco, claro. Entonces le podemos dar un garrotazo. O sea, la que nos toque, la que esté a nuestra disposición, podemos confiar y acceder a ella. Es importante que una persona como usted nos dé esta confianza realmente, porque bueno, yo creo en la vacuna, y creo que hay mucha gente que cree en la vacuna, y la gente que no cree y que no quiere vacunarse, realmente va a ser un problema, ¿o no? No, porque es selectivo, Adri. Bueno, ya sé, que no quiere vacunarse no se vacuna. Pero no, ya lo sé que no se vacuna, pero para el otro, para el prójimo, puede llegar a ser un problema que la gente no se vacune. Puede ser porque la vacunación es una responsabilidad no solamente individual y colectiva. Yo creo que en la medida que haya millones de personas que se vacunen y se vea que no hay efectos colaterales, y no los va a haber porque ya hay muchos vacunados, la gran mayoría de este fragmento de la población que genuinamente tiene dudas, porque tiene derecho a tener dudas, se va a ir convenciendo espontáneamente. Yo creo en eso. Muy bien. Perfecto. Muy bien. La verdad que es muy positivo su mensaje, muy lindo, porque es importante generar confianza en las vacunas, generar toda la confianza posible. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Marce, vos que sos doctora y entendés del tema? No, me parece que quedó muy claro. ¿Usted cree que va a haber una segunda ola acá como ocurrió en Europa? Yo, digamos, hay ciertas cosas que no tenemos respuestas así taxativas. No, pues tenemos que aprender que no somos omnipotentes y no tenemos respuestas a todos. En Europa, que hay un grupo de científicos notables, tampoco pudieron pensar a priori que va a haber una segunda ola tan arrasadora como la que hubo. De hecho, en Francia exportaron pacientes en terapia intensiva a Alemania. Yo creo, por los elementos que tenemos, que sí vamos a ir a una segunda ola. ¿Por qué te digo esto? Porque nuestro ¿Que sí vamos a tener una segunda ola? Sí, yo creo que sí, en marzo, abril, es muy posible que tengamos una segunda ola, no tengo claro de cuáles son las dimensiones. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos básicamente en el mismo nivel de infectados, de ya infectados, lo que nosotros hablamos de cero prevalencia, que lo que hubo en Europa y Estados Unidos, entre el 10 y el 15%. Entonces tenemos un 85% de la población que todavía es permisiva a la infección. Entonces creo que penosamente tenemos que prepararnos para ese escenario. Bueno, y ahora cuidarnos mucho en las vacaciones, ¿no? Porque también la vacación tiene sus riesgos, ¿no? Porque sobre todo que uno tiende a relajarse, porque la verdad, si alguno está un poco preocupado, después de ver lo que vio el día jueves, y uno dice, pero escúchame, yo me estoy cuidando, no voy a un cumpleaños de infantil o no podemos festejar esto o lo otro y vimos lo que vimos. Entonces a veces la gente se relaja un poco y ojalá que uno pueda seguir manteniendo la distancia sobre todo, y como usted dice, el tapabocas, porque uno se relaja mucho. Yo misma me doy cuenta que yo estaba tan estricta antes, sigo estando estricta en un montón de cosas, pero vos bien dijiste, Adri, la semana pasada y la anterior hice cosas que me quedaron pendientes y a lo mejor que no las hubieras hecho en otro momento. Uno está como más... Sí, más relajado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad gracias a ustedes por este fue clarísimo y para mí es muy enriquecedor y estoy seguro que para la gente que nos está escuchando también. Gracias Muchas a ustedes. gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno,